Queridos hermanos, reciban un cordial saludo de los misioneros claretianos de la provincia de Colombia Oriental y Ecuador. Desde la Prefectura Provincial de Apostolado, junto al equipo bíblico, estaremos reflexionando domingo a domingo la palabra. Dejémonos iluminar por la gracia del Espíritu Santo. Dejemos actuar a Dios en nuestra vida. Abramos nuestro corazón al acontecer y a la voluntad de Dios. Escuchemos con atención. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, del 21 al 30. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje de la Escritura de Isaías, dijo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Habían muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, con gratitud y alegría nos encontramos, como lo hacemos cada domingo, para reflexionar en torno a la palabra que el Señor nos dirige. El día de hoy hemos escuchado el Evangelio de San Lucas. Recordemos que la obra de Lucas nos sitúa en la segunda generación cristiana, que los cristianos se van asentando y expandiendo cada vez más dentro del mundo romano, aunque son vistos frecuentemente con recelo y con sospecha. Por eso urge la necesidad de presentar el ideal cristiano como un ideal apto e inofensivo para la sociedad romana, con una práctica religiosa que puede subvertir el mundo no con la violencia de las armas ni de la guerra, sino con la fuerza del Espíritu, que ya está actuando y que va convirtiendo muchos corazones al Señor Jesús. Muestra de ello es el relato que hemos escuchado el día de hoy. En medio de un ambiente hostil, complejo y difícil, después de que Jesús en la sinagoga ha proclamado la palabra y la ha hecho suya, hoy se manifiesta una discusión entre el mundo judío y las realidades propias que van viviendo incluso los seguidores de Jesús, con las opciones fundamentales de su ministerio, de su proyecto y de su vida. Es importante, hermanos y hermanas, que tengamos en cuenta que el Espíritu Santo y la palabra en el Evangelio de San Lucas son la chispa que enciende el fuego de la misión de Jesús, según el relato lucano. Pero Lucas no se queda solo en la importancia de la palabra, que adquiere en Jesús esas características de concreción y cumplimiento. Hay otro aspecto que siempre estará presente en la vida de Jesús y que Lucas pone en esta primera escena del ministerio público: el rechazo a Jesús y su palabra. Rechazo que comienza siendo simpatía y admiración, pero que se torna luego en hostilidad suscitada por la duda. Cuando en el relato se nos dice: ¿no es este el hijo de José?, con intentos de eliminarlo, lo cual da pie a Jesús para dejar claro que si ellos rechazan su propuesta y su misión, de todos modos habrá otros que la acepten. Para ello se vale de la evocación de Elías y de Eliseo,
que realizaron signos divinos entre paganos y lograron mejores frutos. Precisamente a la luz de esta manifestación que se nos da el día de hoy, queremos compartir 3 grandes invitaciones. La primera es a ser profetas. Un profeta es siempre signo de contradicción, tal como le pasa a Jesús hoy, en esta realidad pública en la sinagoga, cuando formula la falta de fe de sus paisanos, de la gente que le escucha, de la gente que está a su alrededor. Por eso no puede hacer allí los milagros que ha realizado en otros lugares, haciendo precisamente que suscite la ira de los presentes y haciendo precisamente que algunos no quieran escuchar ni vivir plenamente el mensaje de la salvación. Profeta no es el que anuncia el futuro, sino el que habla en nombre de Dios, el que ayuda a los demás a interpretar la historia desde los ojos de Dios. Jesús fue un verdadero profeta, en obras, en palabras, que transformó los corazones, que transformó la mirada y el sentimiento de aquellos que dejaron actuar a Dios en su corazón. Denunció toda clase de injusticia y proclamó un tiempo nuevo, un tiempo de gracia, un tiempo de amor. Nosotros vivimos tiempos difíciles. Tenemos situaciones de oscuridad, de dolor, de sufrimiento, a causa de la pandemia y de tantos otros sistemas de injusticia, de exclusión y de marginación que van dañando y destruyendo al ser humano. Seguimos viviendo femicidios, seguimos sufriendo por la cantidad de personas abandonadas, la cantidad de migrantes sufriendo. Y por eso es necesario que alcemos la voz profética que nos inspira el Espíritu de Dios, para que al igual que Jesús, acabemos con toda esa clase de mentira y falsedad que destruye al ser humano. Estamos llamados a ser continuadores de la obra de Dios. Estamos llamados a ser signos visibles del amor del Padre. Estamos llamados a ser verdaderos profetas, no como los falsos profetas, los que dicen lo que la gente quiere oír y sobre todo lo que halagan al oído de los poderosos. Los profetas verdaderos resultan incómodos y provocan una reacción en contra cuando en su predicación tocan temas candentes, poniendo el dedo en la llaga de algunas injusticias o situaciones de infidelidad. Estamos llamados a construir, a renovar, a transformar, a dejarnos iluminar por la fuerza sanadora de Dios. Segunda invitación: a dejar obrar al Espíritu Santo en nuestra vida, de la misma manera que lo hizo Jesús. Así comienza su ministerio público, así comienza su labor apostólica, así hace realidad el proyecto de Dios Padre en su vida y en la vida de la comunidad. Después de leer las Escrituras, dice: hoy mismo se ha cumplido este pasaje que ustedes acaban de oír. Esa palabra, esa presencia del Espíritu de Dios en su vida que lo impulsa a trabajar por aquellos que sufren, por aquellos que padecen, por aquellos que necesitan de su misericordia y de su amor. Todos estamos llamados a ser constructores del reino. Todos estamos llamados a ser sembradores de un mundo con igualdad de condiciones para todos y para todas. Todos estamos llamados a ser un signo visible de la presencia amorosa de Dios. Estamos llamados a acabar con toda clase de miseria y de injusticia que puede destruir a los seres humanos. Por eso Cristo entregó su vida, por la salvación de todos nosotros, y nosotros estamos llamados a ser continuadores de esa obra. Estamos llamados a llevar esperanza a la humanidad.
y lo hacemos iluminados y orientados por la fuerza del Espíritu Santo. Y lo hacemos en sinodalidad, construyendo comunidad. Y lo hacemos en esa sintonía de saber que el mensaje que nos trae hoy la palabra no es solo para nosotros, sino para toda la humanidad, que trasciende fronteras de raza, de religión, que no tiene ningún tipo de acepción de personas, porque la palabra de Dios llega a todos para transformarlos, animarlos y acompañarlos. Y tercera invitación, estamos llamados a vivir la alegría del Evangelio, a no sucumbir ante las dificultades presentes en nuestro mundo y a ser verdaderos discípulos de Jesús. Por lo mismo, un seguidor de Jesús debe tener claras sus cualidades. Debe saber que renuncia al poder del dominio. Debe tener como norma la justicia. Tener como guía su fe en el Dios de los oprimidos. Debe saber que está al servicio de sus hermanos más empobrecidos. Debe saber que está llamado a vivir la universalidad, la fraternidad, la igualdad, la solidaridad. Debe saber que está llamado a combatir el modelo de sociedad injusta en el que vivimos. Estamos llamados a ser verdaderos discípulos de Jesús, a sentirnos amados por Dios Padre, a ser continuadores de su obra salvadora y evangelizadora. Como hombres y mujeres que amamos el proyecto de Dios, queremos ser aquellos que desde nuestra realidad podamos vivir a plenitud la presencia de Dios en el mundo. Por eso, queridos hermanos y hermanas, en este domingo la palabra nos impulsa a abrir nuestro corazón, a abrir nuestra mente, a abrir nuestra vida para poder sentir cómo el Espíritu de Dios lo renueva todo, lo transforma todo y lo cambia todo. Necesitamos estar arraigados en Cristo, necesitamos ser audaces en la misión, necesitamos ser creativos y fieles al proyecto de Dios nuestro Padre. Solo así se hará realidad su proyecto de amor para el mundo. Que el Señor nos bendiga, nos anime y nos acompañe. Bendecido domingo.